Buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar el curso de el miembro inferior con la clase del pie. Como habíamos visto, ¿verdad? La semana pasada habíamos visto sobre los huesos del pie. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poquito más en este tema. También vamos a ver este videito sobre el tobillo. Ellos hacen aquí como el esquema de los dos huesos para que se nos haga un poquito más fácil de entender por qué la estructura del tobillo y del pie es así. Vean cómo va colocando el maléolo lateral, el maléolo medial, el astrágalo, que es este hueso que tenemos aquí, que se articula con la tibia y el peroné. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, ¿verdad?, de los ligamentos, tanto medial como lateral, que sostienen al tobillo, que son dos dos al astrágalo y uno al calcáneo, y que sobre todo a nivel medial se forma un triángulo que se llama el ligamento deltoideo. El tobillo, recordemos que tiene una buena congruencia articular y que muy pocas veces él se va a alujar sin fracturarse. Casi siempre cuando hay una alujación hay una fractura, porque es que encajan muy bien los huesos. Para que eso deje de estar allí, tiene que haber una fractura, casi siempre. Está en un corte coronal, como normalmente lo vemos en una tomografía o en una resonancia. La membrana interósea, vamos a ver cómo ella actúa, y que es atravesada por algunas arterias y nervios. Ahí están los ligamentos, dos al astrágalo, uno al calcáneo, igual a nivel medial. Dos al astrágalo y uno al calcáneo. Que son ligamentos que se lesionan cuando ocurren los comunes esguinces a nivel del tobillo. Fijémonos, ¿se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que también era frecuente un esguince? Siempre uno busca palpar a nivel medial o lateral para palpar los ligamentos, ¿no? Pero si hay un punto doloroso, pero a veces el paciente no tiene dolor en ninguno de esos sitios, sino hacia anterior, y es por este ligamento. Aquí debería estar como un poquito más hacia adelante. Este ligamento anterior, de los peroneos astragalinos anterior, a veces es el que se lesiona y es el paciente donde va a sentir dolor. Este es un paciente cuando era residente de primer año. Así puede llegar una luxación
tibio astragalina, como la deformidad, como el pie está desviado hacia afuera con respecto a la línea media del miembro. Esta es una foto que vi por ahí en Twitter en estos días. Y bueno, la guardé para traerla el día de hoy. Una amputación. Me llama la atención también cómo se ve. Fíjense el recorrido de la arteria. La arteria con seguramente depósito de calcio y todo eso. Con arteriosclerosis. Fíjense cómo va el recorrido, saliendo aquí del conducto de Hunter, arteria poplitea, tronco tibio tragalino, y cómo se divide aquí en tronco tibio peroneo, y aquí ya la tibial anterior y tibial posterior. Y bueno, en cuanto al pie, solamente para repasar para efectos de la clase de hoy, recordar que tenemos un retropié que está formado por los huesos del tarso, y estos huesos del tarso están divididos en dos filas. En una primera fila que está compuesta por el astrágalo y el calcáneo, y una segunda fila que está compuesta por las tres cuñas, el escafoide o navicular y el cuboides. Entre ellos dos tenemos la articulación, entre las dos filas tenemos la articulación medio tarsiana o de Chopard, y entre todo como tal el tarso y el metatarso, la articulación tarso-metatarsiana, o también llamada articulación de Lisfranc. Creo que en ese momento no lo comenté cuando hablé de que, si se fijan, el segundo metatarsiano está, como decir, encajado, está más hacia atrás de los otros. El segundo metatarsiano es la llave que mantiene encajado los demás, es el eje. De hecho, cuando estudian lesiones de Lisfranc, se van a dar cuenta que todo va a partir de cómo está el segundo metatarsiano. De hecho, también vamos a ver más adelante que como tal en todo el pie, el eje del pie es el segundo metatarsiano, o como algunos dicen, el segundo radio. Es el segundo metatarsiano, no como en la mano es el tercero, que está en todo el medio. Pero en el pie es el segundo. Por eso es que, por ejemplo, cuando colocamos las inmovilizaciones, por ejemplo, si hay una fractura a nivel tibial, colocamos una inmovilización, se me olvidó ya, desde el muslo, pues, desde el muslo hasta los pies, y entonces pues él se puede tender a rotar, ¿verdad? Se puede tender a rotar, y entonces siempre nosotros debemos mantener que eso se mantenga entre alineamos la tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad?, a nivel de la rodilla, con el segundo radio o con el segundo dedo del pie, porque eso nos hace ver que está centrado el pie con respecto a la pierna. Y bueno, ya conocen lo que son como tal el resto de los metatarsos y la falange. Quería aquí colocarle otro video inguinopédica, la inmovilización. Yo no sé por qué no me sonaba. Me venía en la mente muslo, cruro. Tenía rato que no nombraba la inmovilización. Bueno, ahí ven todos los ligamentos que pueden estar ayudando a sostener a los huesos del pie. Igualmente
Aquí en la parte, en la primera fila, fíjense lo que eran fotos que yo les había mostrado, bueno, vamos a decir capturas de pantalla la semana pasada, la articulación subastragalina, cómo se sostiene a través de estos ligamentos interóseos y que entre ellos pasa lo que es el seno del tarso. Este ligamento tarsocalcáneo, que es bastante importante, que ayuda a sostener al astrágalo con respecto, perdón, al escafoide con respecto al astrágalo. Entonces va haciendo el esquema de cómo está construido el pie. Cómo se van formando. De aquí fue que con este video que yo terminé de aprender cómo se van formando los arcos. Y así me fui aprendiendo, o sea, a partir de los arcos me aprendí la disposición de los huesos del pie. Fíjense entonces cómo el arco medial, que yo les había dicho que parte del astrágalo, pasa por el escafoide, primera cuña, primer metatarsiano. En cambio, el arco lateral parte del calcáneo, pasa por el cuboides y el quinto metatarsiano. Estos videos son franceses porque son de la universidad donde era testí, la Universidad de Lyon. Lo pueden buscar en YouTube, colocan anatomía 3D Lyon, así como está aquí escrito. Entonces fíjense cómo se van formando los arcos, teniendo en el medio el segundo metatarsiano. Ahí está el cuboide, está el escafoide, las tres cuñas que van divergiendo. Y que el segundo metatarsiano está más encajado. Ahí está la conformación de las dos partes del pie que nos van a dar los arcos y que están unidas a nivel de la articulación subastragalina entre el astrágalo y el calcáneo, valga la redundancia prácticamente. Igual tenemos unas vainas fibrosas a nivel de los dedos, vamos a decir un poco más yendo de lo profundo a lo superficial, de donde van a pasar, igual como sucede en la mano, van a pasar los tendones que son largos, o sea, los tendones que vienen del músculo flexor largo de los dedos y flexor corto de los dedos, y todos ellos se van a envolver en unas vainas fibrosas. Igualmente, bueno, también la semana pasada vimos lo que era el arco medial, el arco lateral y el arco transverso o anterior. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito al final de todo, cuando veamos todos los músculos, vamos a hablar al final acerca de lo que es la fascia plantar. En cuanto, ¿verdad?, al pie como tal, tenemos que existen varios compartimientos. Existe en el dorso un compartimiento llamado compartimiento dorsal que solamente
mantiene el músculo pedio, ¿verdad? De los intrínsecos del pie, solamente el músculo pedio, y los demás son músculos que vienen de la pierna. A nivel de la planta del pie, ya a nivel plantar, es que están el resto de los músculos. Cuando ustedes se ponen a estudiar, se van a dar cuenta que les va a decir que hay 20 músculos en todo el pie, pero varios son repetidos porque varios son los lumbricales, los interóseos, así como en la mano. Y entonces por eso te da aproximadamente 20. Sin embargo, de todas maneras, son bastantes músculos y que a veces cuesta un poquito aprenderlo, pero lo vamos a ir aprendiendo poco a poco el día de hoy. Entonces tenemos, ¿verdad? Un compartimiento plantar medial, un compartimiento medio plantar y un compartimiento lateral plantar. Y el compartimiento medio profundo plantar, que es donde van a estar los lumbricales y los interóseos. Entonces, vamos a hablar primero, como en el orden en que lo fui dando, del compartimiento dorsal. Aquí siempre en la primera línea les coloco el compartimiento en que estamos hablando, y entonces luego les hablo de del músculo. Entonces tenemos el músculo pedio, ¿verdad? Que en muchos libros también lo llaman extensor corto de los dedos. Sin embargo, como normalmente lo llamamos, es el pedio. Es un músculo, ¿verdad? Que va insertado desde aquí, de lo que es el calcáneo, hasta cada uno de los dedos, ¿verdad? Hasta cada uno de los dedos, pero hasta el cuarto, ignorando al quinto, ¿verdad? En la F2, como ven aquí, en la falange media de cada uno de los dedos. En el caso del hallux, que es el primer dedo, o dedo gordo también, se inserta en la F1. Ahora, por ejemplo, este libro, estos dos dibujos son del Prometheus, lo tienen como un músculo aparte. La parte del tendón hacia el hallux lo tienen como un tendón aparte. Sin embargo, la mayoría de los libros más descriptivos los tienen como uno solo. Entonces preferí dejarlo así, como el músculo pedio. Y de hecho normalmente siempre se pregunta, pues, en las revistas, en traumatología, cuál es el único músculo que está en el dorso del pie. Entonces tienes que tener en mente el músculo pedio. En cuanto ya, ¿verdad? En la planta del pie, entonces dijimos que tenemos 4 compartimientos. Entonces tenemos el compartimiento plantar interno. Entonces vamos a empezar a nivel medial, que son puros músculos que tienen que ver con el hallux. A nivel lateral vamos a ver puros músculos que tienen que ver con el dedo pequeño o el quinto dedo, como normalmente lo llamamos en traumatología. Entonces tenemos, ¿verdad? El aductor del hallux, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí, que va insertado desde el calcáneo hasta la F1 del hallux. Ahora ustedes me preguntarán, profesor, pero aquí dice abductor del pulgar, o supongamos que diga abductor del dedo gordo, porque no le podemos decir a pulgar en el pie. Ajá, resulta que algunos libros, ¿verdad?, le van a decir que este es el abductor. ¿Por qué? Porque si tú llevas este dedo hacia acá, ¿verdad? Si tú llevas este dedo hacia acá, lo estás alejando de la línea media del pie, ¿verdad? Pero yo digo que es aductor porque te estás acercando a la línea media del cuerpo. Bueno, no lo digo yo porque yo no he escrito libro, sino que lo dicen los libros que son más descriptivos, que son de mayor peso, como es el Testi y el Rubier.
a este músculo lo llaman aductor del hallux, para que no haya confusión, porque siempre tiene que ser en cuanto a la línea media del cuerpo y no en cuanto a la línea media del miembro, porque siempre todo en anatomía es una posición anatómica estándar y que tiene que ver con la línea media del cuerpo y no del miembro, ¿no? Entonces por eso puede haber un poquito de confusión con estos del hallux, porque el hallux se aleja de la línea media del miembro, pero se está acercando a la misma de la línea del cuerpo. Igualito pasa cuando vimos en la mano el meñique. El meñique también, si se aleja de la línea media del cuerpo, se está acercando a la línea media del miembro. Entonces por eso también varios libros tienen estos músculos, en el caso de él, el aductor, lo tienen como el abductor, porque es dependiendo desde el punto de vista, pero el punto de vista estándar siempre es la línea media del cuerpo. En cuanto a la inervación, al final vamos a ver con un resumen de toda la inervación del miembro inferior. Otro músculo, ¿verdad?, que tenemos a nivel medial es el flexor corto del hallux. El flexor corto del hallux, que es este que tenemos aquí, ¿verdad?, va a ir más que todo desde el escafoide y la tercera cuña hasta la F1 del hallux. Escafoide y la tercera cuña. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, aquí lo tenemos como número 2, lo tenemos como desde la primera cuña y desde el cuboides. Me fijé que en varios libros hay, o sea, busqué, vamos a decir, la inserción que fuera. Busqué en el Testi, en el Rubier, en el Prometheus, que estamos viendo estas inserciones. Y esta fue la que me pareció que un poco más se ponen de acuerdo, por lo menos el escafoide y la tercera cuña. Y bueno, todo esto se dirige hacia siempre la F1 del hallux. Los tres músculos que vamos a ver al principio se van a insertar distalmente a la F1 del hallux. El otro, entonces, es el contrario, el abductor del hallux, que entonces, como les estaba diciendo, en el caso del Prometheus lo va a tener al revés, como el aductor. Fíjense, es este que tenemos aquí, que de hecho tiene dos porciones, una porción llamada oblicua y una porción transversa. Es este que tenemos aquí, y que de hecho aquí en lo tenemos como número 3. Como número 3. Él va a hacer, ¿verdad?, la abducción, va a alejarse, va a hacer que el hallux se aleje de la línea media, pero se acerca a la línea media del miembro. Y repito, por eso es que aquí lo van a ver como aductor. Él se inserta en las cabezas y en las bases, o sea, la porción oblicua en las bases y la porción transversa en las cabezas del segundo, tercer, cuarto metatarsiano, y se terminan insertando en la F1 del hallux. Sobre todo el flexor corto del hallux, que no lo comenté, él toma inserción también en lo que son los huesos sesamoideos que tiene la cabeza, que están a nivel de la cabeza del primer metatarsiano. Igualmente recuerden que el pulgar también a nivel de la cabeza del primer metacarpiano también tiene huesos sesamoideos que ayudan a la fuerza del tendón a que sea más resistente, y también a que haya un efecto de polea, y entonces el tendón sufra menos tensión en el momento de la fuerza que ejerce el músculo. Entonces tenemos esos tres, ¿verdad?, que son los que están en el compartimento medial. Entonces, para recordar, tenemos en el primer compartimiento en el dorso, el músculo pedio, y en el compartimiento medial
tenemos tres músculos que tienen que ver con el hallux: el aductor del hallux, el abductor del hallux y el flexor corto del hallux. Recordemos que en el compartimiento posterior de la pierna, en la parte profunda, en el compartimiento profundo, tenemos un flexor largo del hallux. Aquí no lo señalé para tenerlo aquí. Fíjense que este es el que tenemos como aductor del hallux, que es este mismo. Lo señalé. Flexor corto, este aquí, igual este aquí que está pasando aquí a los lados del hallux, estos dos, y el abductor, es este aquí, oblicuo y transverso. Luego caemos en el compartimiento plantar medio, en el que tenemos varios planos. Tenemos 4 planos por lo menos. Tenemos como primer músculo, ¿verdad?, el flexor corto plantar o flexor corto de los dedos. Cuando coloco así entre paréntesis es porque, bueno, en otro libro también aparece así, pero normalmente coloco aquí como primer nombre el que se tiende a usar, sea en el servicio de traumatología o tendemos a usar en la universidad. Este músculo, ¿verdad?, se va a insertar desde lo que es el calcáneo, como lo vemos aquí, ¿verdad?, desde el calcáneo a la F2 de el segundo al quinto dedo, como ven aquí, ¿no? Son todos estos tendoncitos del 1, ¿verdad?, que van dirigidos aquí y se abren. Él se abre. Y entonces, como ven aquí, ¿verdad?, él se abre y sucede igual que, ¿se acuerdan que en la mano había un tendón superficial y un tendón profundo, y que el tendón superficial se abría, ¿verdad?, se abría y el tendón profundo pasaba por debajo? Bueno, así sucede igualito que aquí. Lo único es que esos músculos no se llaman superficial y profundo, sino que el corto es el que se abre y el largo, ¿verdad?, que es el que viene de la pierna, pasa por debajo y se inserta en la F3. Ahora estoy diciendo pasa por debajo, pero recordemos que estamos hablando al revés, porque estamos viendo la planta desde abajo. Eso quiere decir que yo estoy diciendo que le pasa por debajo, pero anatómicamente en verdad le está pasando por arriba, ¿verdad?, porque estamos hablando siempre desde un punto de vista de una posición anatómica. Entonces aquí vemos este musculito, ¿verdad?, flexor corto del pulgar insertado desde el calcáneo, y nos ayuda a la flexión de la interfalángica proximal y distal, porque él se pone de acuerdo, obviamente, con el flexor largo de los dedos. Y bueno, ustedes saben que en el caso de nuestro pie, es muy difícil que tú hagas como en la mano, que tú puedes decidir cuál articulación vas a flexionar. Si vas a flexionar la interfalángica distal, si vas a flexionar la interfalángica proximal, en el pie no ocurre eso. Sí ocurre en los monos, que obviamente se la pasan guindando, porque su pie sí tiene un sistema, como en la mano, de agarre. Sin embargo, ellos no tienen la oposición del pulgar como la tenemos nosotros, en el caso de la mano. Más profundo, ¿verdad?, al flexor corto de los dedos, entonces tenemos este músculo llamado cuadrado plantar. El cuadrado plantar, que es este que lo tenemos aquí como número 2, él va también dirigido desde el calcáneo y se inserta en el borde lateral del flexor largo de los dedos. Fíjense que el flexor largo de los dedos, este tendón, viene, como ya sabemos, del compartimiento profundo de la pierna, ¿verdad?, y se va a dirigir hacia los dedos, ¿verdad?, como un tendón profundo. Y el cuadrado
El cuadrado plantar se va a insertar en él, en su borde, sobre todo en su borde lateral. Lo vemos aquí. Fíjense que aquí está cortado el flexor corto de los dedos y aquí está el cuadrado, se está insertando en el tendón. Igual lo vemos aquí, insertándose en el tendón de el largo de los dedos. Yo iba a decir profundo como en la mano, pero es el largo de los dedos. Luego, entonces tenemos los lumbricales, que como lo decía, hay algunos libros que sobre todo ya últimamente y se han hecho trabajos de investigación en cadáveres y eso, que toman a los lumbricales y a los interóseos como otro compartimiento más profundo, y que de hecho se ha estudiado que en síndromes compartimentales no solamente debemos abrir estos tres compartimientos en la planta del pie y en el dorso, sino que también debemos abrir los compartimientos lumbricales de cada uno de los dedos, que también implican a los interóseos. De hecho, esos trabajos hablan de hacer 9, casi que las 9 incisiones para... Ellos hablan de 9 compartimientos que hay en el pie. Si me escriben, les puedo pasar los artículos. Bueno, los lumbricales, si se acuerdan de los lumbricales en la mano, ellos parten, ¿se acuerdan de los lumbricales en la mano? Que ellos parten del músculo flexor profundo, ¿verdad? El flexor profundo de los dedos, y se dirigen como en bandeleta hacia el dorso de la mano. Bueno, así sucede con los lumbricales de aquí del pie. Parten no del flexor profundo, sino que es el flexor largo de los dedos de cada uno de los tendones, y se dirigen hacia la F1, hacia el dorso de la F1 de cada uno de los dedos. Los interóseos, ¿se acuerdan que teníamos los interóseos palmares y dorsales en la mano? Trato de recordarlos de la mano para que se haga un poquito más fácil con los dedos del pie. De hecho, mientras estaba estudiando en el testí, eso, todos los músculos, lo buscaba representarlos con los de la mano. Los interóseos plantares, ¿verdad? Perdón, así como en la mano, que hay interóseos palmares, interóseos dorsales, ¿se acuerdan que la función de ellos era, en este caso sí se tomaba la línea media de la mano, que es el tercer dedo, no, el dedo medio, ¿verdad? Y entonces, si ven que ustedes pueden abrir y cerrar la mano en cuanto a separar o a juntar los dedos en cuanto al dedo medio. Entonces, los palmares se encargaban de aducir los dedos, es decir, juntar los dedos con respecto al dedo medio, y los interóseos dorsales se encargaban de hacer la abducción. Entonces, en el caso del pie sucede igualmente lo mismo, pero con respecto al segundo dedo, que como les decía es el eje del pie. Entonces, los interóseos plantares se van a encargar de la aducción de los dedos, y los interóseos dorsales se van a encargar de la abducción de los dedos, como les dije, siempre con respecto al segundo dedo. Entonces, busquemos repasar. Yo siempre he dicho, y de hecho estos músculos son medio parecidos y medio largos, son bastante y son un poquito más difíciles de identificar, entonces cuesta un poquito más aprenderlo. Yo siempre he dicho que en anatomía, para aprendernos las cosas, es dar 2 pasitos adelante y 1 atrás para recordar. Entonces tenemos compartimiento dorsal,
tenemos el músculo pedio. Compartimiento medial tenemos 3 que tienen que ver con el hallux, que son abductor del hallux, aductor del hallux y flexor corto del hallux. En el compartimiento medio, ¿verdad? Tenemos 4 planos de superficial a profundo. Vamos con flexor corto del hallux, cuadrado plantar, y después vienen los que están entre los dedos, que son los lumbricales y los interóseos plantares y dorsales. Vamos ahí 5 en eso, o sea, 5 planos de músculo tenemos en la parte media. Y bueno, en la plantar lateral tenemos igualmente son los mismos nombres de los del meñique en la mano. Tenemos como primero, ¿verdad?, el abductor del quinto dedo. Aquí sí no tenemos problema porque el quinto dedo, que es este, ¿verdad? Este es el quinto dedo y este es el abductor. Si él hace que se aleja tanto del miembro, de la línea media del miembro, como de la línea media. Entonces es abductor sin discusión, igual como existe el abductor del meñique. Lo tenemos aquí. Igual aquí. Igual tenemos, ¿verdad?, el flexor corto del meñique. Bueno, no dije con el anterior que se inserta desde el calcáneo y va hasta la F1 del quinto dedo. En cuanto al flexor corto del quinto dedo, vemos que se va a insertar desde el cuboide y la base del quinto. Desde el cuboide y la base del quinto, que es este que tenemos como número 5 aquí, y se va a dirigir también a la F1 del quinto dedo. Este que tenemos aquí. Y por último, el oponente del quinto dedo. Claro, nosotros diríamos, pero ¿cómo voy a oponer el quinto dedo al hallux? Pero bueno, le dieron ese nombre al oponente del quinto dedo, pero él más que todo lo que hace es mínimamente una aducción. Que lo tenemos aquí, ¿verdad? Prácticamente bastante pequeño, ¿verdad? Igual que se va a insertar desde el cuboide y no se va a insertar en el dedo como tal, ¿verdad?, en las falanges, sino que se inserta en la cabeza del quinto metatarsiano. Recordemos que normalmente sucedía en la mano, los abductores y los aductores se tienden a insertar en los metacarpianos y no en las falanges, porque ellos tienden a rotar el dedo más que flexionarlo o extenderlo. Entonces este que tenemos aquí si recuerdo, está este pedacito aquí, pero no se ve mucho, pues, porque están superficialmente, están estos otros, lo señalan como aquí. Y entonces esos 3 son los del compartimiento lateral, que son el abductor del quinto dedo, el flexor corto y el oponente del quinto dedo. Entonces, bueno, vamos a ver varios de esos músculos en estos videitos que les voy a colocar aquí. Entonces ahí está hablando de que la disposición de los músculos puede ser transversal, oblicua, longitudinal, ¿verdad? De todos los músculos que vimos el día de hoy. Ahí está un poco de la aponeurosis, que se inserta desde el calcáneo y ella va a formar unas bandeletas que se van a ir hacia el dorso del pie, en el dedo, en cada uno de los dedos. Van a formar estas bandeletas que se van a ir al dorso de los dedos. Aquí está el acolchado del tejido celular subcutáneo en el pie para que el apoyo no moleste
en los puntos de apoyo de los huesos, que es el calcáneo, y las cabezas de los metatarsianos. Los extrínsecos son los que vimos la semana pasada, que vienen de la pierna y se insertan en el pie. Los intrínsecos son los que estamos viendo hoy, que salen y se meten en el pie, pues se insertan distal y proximalmente en el mismo pie. Vamos, para que no se nos olvide, ¿qué les parece si vamos haciendo el ejercicio mental, ¿verdad? De tratar de ir recordando cuáles son los músculos que van apareciendo aquí. Fíjense que este, que es el transverso, es el abductor. Si recordamos, este es impelable, que es el abductor del hallux. Tiene su porción oblicua, que no la han puesto allí, que a lo mejor es esta. Ajá, fíjense ahí. Esta es la porción oblicua, y este que se había aparecido ahí, que tiene como dos porciones que llegan hacia los lados, es el flexor del hallux. Este, el flexor corto del quinto, ¿verdad? Del mínimo, del quinto dedo, ¿sí? Aquí tenemos el abductor, ¿verdad? Flexor largo de los dedos, que viene de la parte del compartimiento posterior de la tibial, ¿verdad? Del compartimiento posterior de la pierna. Y entonces este sería el cuadrado plantar, que se está insertando en los tendones. ¿Quién más aparece por ahí? El flexor corto de los dedos, que veíamos que era el superficial. Aductor del hallux. El pedio ahí, con el extensor largo de los dedos, que viene también de la pierna. Está tibial anterior, el de extensor del hallux, extensor de los dedos. Peroneo lateral corto, peroneo lateral largo. Esos serían ya los músculos extrínsecos. El del hallux, el tibial posterior y el de los dedos. Flexor, los gemelos y el sóleo, que estaría más profundo. Estaría aquí, este que está aquí. Como yo les había dicho la otra vez, que el pie no es como la mano, sino que la mano hace movimientos independientes, pero el pie hace movimientos combinados. Entonces fíjense cómo se van combinando estos movimientos. Aquí estamos combinando, fíjense por ejemplo, ¿verdad? Aquí está combinando una flexión dorsal con aducción y supinación. ¿Se acuerdan? Voy a adelantarlo un poquito, a ver que avance. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que normalmente se combinaba la flexión dorsal con la abducción y la pronación, y este era el movimiento de eversión? Pero tú puedes combinar también
flexión dorsal, pero con lo contrario, que sería aducción y supinación. Es decir, los movimientos que no se pueden separar son abducción y pronación, siempre van a andar juntos, igual que aducción y supinación. Pero ellos dos los puedes combinar con flexión dorsal o flexión con dorsiflexión o flexión plantar, como están haciendo en este caso. Fíjense que en este movimiento anterior hicimos flexión dorsal con aducción y supinación. Recuerden que movimiento de aducción era lo que yo les decía que era rotación interna. Rotación externa es abducción. Y lo que es supinación y pronación era la parte del pie rotar sobre su propio eje para enseñarme la planta del pie. En este caso, por ejemplo, fíjense que está como yo veo un poquito desde aquí, desde este punto de vista, veo un poquito de la planta del pie y por eso se le llama supinación. Cuando la planta del pie la veo más bien hacia lateral, la envío hacia lateral, fíjense como tiene el piecito aquí doblado hacia adentro, vamos a decir, eso es supinación. Cuando lo llevamos hacia afuera, la planta del pie, entonces es pronación. Como tenemos en este caso. Entonces aquí tenemos el movimiento de flexión plantar combinado con aducción y supinación, que es lo que normalmente llamamos inversión. Y flexión plantar la puedo combinar con abducción y supinación, que me la hacen el flexor corto y largo del pie. Todos estos músculos nos ayudan a formar los arcos del pie. Los arcos que le dije, el medial, lateral y transverso. Entonces el arco medial, fíjense cómo se va formando con el flexor largo del hallux, flexor largo de los dedos, el mismo tibial posterior y el aductor del hallux. Creo que falta otro allí. Ajá. El largo, el peroneo lateral largo. El arco lateral por el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, con el abductor del quinto, que lo vimos hoy. El arco transversal sobre todo ayuda el más importante, el peroneo lateral largo. Bueno, de la fascia plantar prácticamente sí les comenté, ¿verdad? Que se va insertada, ¿verdad? Desde lo que es el calcáneo, y van a formar bandas de tejido que se van a dirigir a cada uno de los dedos, formando, ¿verdad?, a la vez unas bandeletas que van hacia el dorso del pie y que van a ayudar en su inserción para mantener estos arcos plantares. De aquí, esa inserción que va aquí en el calcáneo, cuando los pacientes presentan lo que se llama fascitis plantar, ¿verdad? Recordemos que fisiopatológicamente lo que sucede es que de tanto el paciente mantenerse de pie o usar el pie, sea en su parte laboral o en su parte deportiva, la fascia plantar siempre va a tratar de mantener el arco del pie para que el pie como tal no sufra el peso de nuestro cuerpo. Pero llega un momento en que él microscópicamente se empieza a arrancar, vamos a decir, usar esa palabra, a desprender del calcáneo, y por supuesto el calcáneo reacciona como si hubiera fracturas, porque son como fracturas microscópicas, abulsión microscópica de la fascia plantar. Y entonces, ¿qué pasa cuando el hueso se fractura? Él va a llamar a hueso, es decir, va a hacer todo el proceso de consolidación ósea que va a
a atraer los osteoblastos que van a construir hueso. Entonces eso es lo que se forma. Entonces eso hace que se va formando el piquito que le llama a la gente, las personas, pues el espolón, ¿verdad? Paciente, el espolón. Pero el espolón no es el problema. El problema es el aumento de ejercicio que está haciendo el paciente, o está haciendo mucho tiempo de pie, mucha marcha, que está afectando como tal la fascia plantar. Por lo tanto, por eso es que lo llamamos fascitis plantar. De verdad que muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?